por el interior de la provincia de Buenos Aires, porque me parece que las características y las similitudes de lo que padecemos en general los trabajadores hace que por lo menos no nos sintamos tan desguarnecidos, ¿no es cierto? Ustedes saben de que nosotros llevamos a nivel nacional y provincial 3 consignas que son en la defensa de los trabajadores, en defensa de las mujeres y en defensa de la juventud. Muchos creen que recién hoy se desenvuelve este ataque inusitado contra las condiciones de trabajo como la que está haciendo Macri. Pero ustedes saben que en el 2010 ya el gobierno de aquel momento, que era el gobierno de Néstor Kirchner, había inventado la tercerización laboral a fondo en el ferrocarril, donde se le robaba el 50% del salario a los trabajadores, y eso provocó una movilización enorme de trabajadores tercerizados. Digo esto para mostrar de que esto no es algo que recién comienza, sino que tenemos una larga historia, los trabajadores, de ataques tremendos contra nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, luego en el 2012, en la apertura de las secciones legislativas, Cristina de Kirchner se dirigió a los docentes en el 2012 señalando de que los docentes eran unos privilegiados, trabajaban 4 horas, tenían 3 meses de vacaciones, tenían estabilidad laboral y que por lo tanto no tenían por qué razón pretender un aumento salarial, ¿no es cierto? 2012. Bueno, lo de hoy, lo que ha pasado desde el 2015, de diciembre del 2015 a la fecha, no podemos sacarlo del contexto de que acá hay un cogobierno de toda la oposición que le ha votado 100 leyes a Macri. Macri es una minoría absoluta, tiene el 30% de los diputados, tiene el 5% de los senadores. En senadores, bueno, y así le han, de todos los proyectos que ha presentado, le han votado el 74% de los proyectos. Es decir que acá, para la población, es importante saberlo, estamos frente a un régimen político de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. No es que estamos frente a un gobierno especial, sino que viene hace rato esto, tratando de precarizarnos el trabajo, ¿no es cierto?, de disolver nuestros convenios colectivos, nuestras condiciones laborales. Por lo tanto, la defensa de los trabajadores está claro, que tenemos que estar todos presentes y que tenemos que organizarnos en cada uno de los lugares donde estamos, porque nos quieren pasar por arriba, ¿no es cierto? Y es un régimen político. Por lo tanto, yo quiero señalar que también es el régimen político en el 9 de julio el que gobierna. No es un partido, no es Cambiemos, ni es Frente para la Victoria, es de conjunto que se gobierna, y se gobierna de esta forma y con estas miserias. Martínez, ¿no es cierto? Martínez, ¿cuál es su análisis de por qué la clase política procede conforme usted está denunciando? Mirá, esto pasa así. Más entendiendo que uno escucha de la clase política decir en favor del pueblo, en favor del interior, en favor de los trabajadores. Esto pasa así porque Argentina está colonizada financieramente por los organismos internacionales de las finanzas, y para que Argentina no se desenvuelva, no se desarrolle, es necesario de que estemos primarizados en todo lo que sea nuestra industria, en todo lo que sea. Es decir, ¿por qué razón el campo en pleno siglo XXI, el campo en la Argentina es el negocio más importante que hay? Es un negocio del feudalismo, no es un negocio del capital. Sin embargo, bueno, ese es un aspecto. Después el otro aspecto, 10 empresas multinacionales son las que hacen las agroexportaciones. Argentina no ve un peso del negocio directo. Luego, por supuesto, con las retenciones, pero es minúsculo.
Es decir, esto es muy importante de tener en cuenta porque son capitales chinos los que monopolizan, son capitales norteamericanos, capitales holandeses, capitales de distintas naciones, y hay algunas empresas argentinas que hacen los negocios de exportación, pero es el 1% de esto. Entonces, lo que yo les quería contar, que este proceso que nosotros tenemos por delante es un proceso de ataque a los trabajadores y a nuestras condiciones de vida de todo el pueblo. No es necesario que uno sea solamente un trabajador, sino un jubilado, ¿no es cierto? Le han votado esta ley nefasta, esta ley podrida, ¿no es cierto?, de la reparación histórica, que es una estafa, ¿no es cierto? Todos los que leemos más o menos los medios entendemos, y los medios mismos entienden que es una estafa. Entonces, en este punto de la defensa de los trabajadores está claro por qué tenemos que estar en este lugar. En el punto de la defensa de las mujeres, yo venía recién con una señora que no conozco, porque era mi compañera de asiento, de acá de 9 de julio, y como tardaba tanto el colectivo, comenzamos un diálogo, y ella me contó de que su hija tiene una pareja que la ha golpeado de tal manera que el muchacho fue preso. Bueno, empezamos a conversar de este problema, y yo le comenté lo que les quería comentar a ustedes. Tenemos por ahora pocos datos, pero queremos ir a todas las comisarías de la mujer a pedirlos, porque yo, por ejemplo, pedí en la comisaría de la mujer de Junín los datos. Hay 900 a 1000 denuncias mensuales de violencia de género. Es decir, estamos sentados frente a una enfermedad social impulsada, ¿no es cierto? Una enfermedad, ¿vieron como la tinelización de los medios? La violencia de género, que es una cosa que siempre existió, pero ahora se ha sobredimensionado, ¿no es cierto? Lo que antes se ocultaba bajo el rótulo claro, no, claro, que alguien mataba a otro por una cosa... Crimen pasional. Crimen pasional, ¿no es cierto? Antes, ¿se acuerdan? 40 años atrás. Pero ahora está impulsado. La policía no acepta las denuncias, le da vuelta a las mujeres, no le da el botón antipánico. Nosotros en todos lados, y por lo tanto también en 9 de julio, pedimos que se abran casas de refugio para las mujeres que son maltratadas domésticamente, ¿no es cierto? Que tienen estos ataques de violencia de género. Que haya 1000 en Junín, hay 1000 también en Pehuajó. Imagínense que Pehuajó tiene 30.000 o 40.000 habitantes y Junín tiene 100.000. Es decir, que es un problema muy agudo y que nosotros consideramos que es un problema, una enfermedad social impulsada por un régimen económico que nos mantiene permanentemente agazapados a ver si al otro día podemos comer. Por lo tanto, toda la violencia, con esto yo no estoy disculpando al violento, ¿no es cierto? Pero toda la violencia de género o violencia doméstica que se genera dentro de una casa, está alimentada por todas las condiciones en las que vivimos, ¿no es cierto? Y yo no creo, y nadie de nosotros cree, que la gente nace con la violencia metida entre ceja y ceja, que hay gente violenta por sí. El otro problema es el problema de la juventud. Nosotros decimos que estamos en defensa de los trabajadores, de las mujeres y la juventud. Ustedes saben de que ha salido ayer que el 59% de los menores de 18 años es pobre en la Argentina. Es decir, estamos envueltos en un problema enorme. No puede, es un régimen que está interpelado por este problema. El régimen político de hace, para ponerle para acotarlo, de los últimos 40 años, está interpelado porque nos ha llevado a esto,
a que el 59, casi el 60% de la juventud esté debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, nosotros consideramos de que ante esto, que lo vamos a hacer específico, público, lo vamos a denunciar, como lo estamos denunciando ahora, es necesario que gobiernen los trabajadores, que los trabajadores tomen el control de la cosa pública.